Sí. Bueno, chicas, les explico básicamente en qué consiste. ¿Sí? Como vamos a elaborar la conciliación contable fiscal, pues comentaba en la clase anterior que es un esquema que permite pues básicamente comparar los saldos contables con los saldos fiscales. Es decir, yo tengo un valor contable en mi estado de resultados y quiero llevarlo a la declaración de renta, pero para llevarlo a la declaración de renta tengo que hacer esa confrontación, ¿ok? Con lo que me dicen las normas técnicas contables y con lo que me dice el estatuto tributario. Este modelo que está aquí, pues es básicamente lo que se hace dentro de una conciliación contable fiscal. Hay unas partidas, un saldo contable, que básicamente se relaciona en dos casillas, y, unas dos casillas que hacen referencia a los saldos o a las partidas fiscales. ¿Okay? Aquí en medio, entre los saldos contables y fiscales, una casilla de ajustes o reclasificación que vamos a utilizar para, digamos, equiparar o para llevar los saldos contables a lo que el estatuto tributario en materia fiscal nos indica, ¿ok? ¿Y a qué hago referencia con esto? Pues, el ejemplo más sencillo y que creo que fue el que les comenté en la clase pasada, si tengo un gravamen al movimiento financiero, un gasto de GMF, pues en materia contable yo voy a reportar los 50 millones de pesos que pagué por ese valor en materia contable, pero en materia fiscal no puedo llevar los 50 millones de pesos porque la norma me dice que debo reconocer solamente en la declaración de renta el 50%. Es decir, que yo tengo que restar el 50% o la mitad. Profe, ¿será que graba? Ah, sí está grabando. Sí, ya está grabando. Y deducir solamente eh, la parte pues que el Estatuto Tributario en el artículo 115 me está indicando. Entonces miren aquí la comparación. Contablemente tengo un gasto de 50 millones, pero fiscalmente tengo un gasto por 25. ¿Por qué? Porque hice un ajuste, una reclasificación necesaria según el Estatuto Tributario, puesto que no puedo reconocer la totalidad del GMF, sino solamente la mitad, ¿ok? Entonces, en esas tres líneas, en esas tres casillas que vamos a trabajar, vamos siempre a mostrar esa equitatividad o ese saldo que parte de la contabilidad de la empresa y pues la vamos a llevar a ese saldo fiscal que termina reconociendo dentro de la declaración de renta. Obviamente este gasto no va acá, ¿sí? Este gasto pues va mucho más abajo, ya vamos a llegar allá. Les explico un poco en qué consiste el formato, el modelo que estamos viendo. Si ustedes se dan cuenta, aparece un número de renglón y un nombre de una cuenta. ¿Ok? Esto que está aquí es básicamente las mismas casillas que tiene la declaración de renta. Si me voy a esta hoja que dice formulario 110, pues listo, tengo la declaración de renta, normalita. Revisamos las casillas de la declaración de renta. ¿Ok? Dice, casilla 30, total gasto de nómina, así se llama. Si me voy a la conciliación, ese renglón o esa casilla 30 se llama total gasto de nómina. Casilla 31, aporte al sistema de seguridad social. Casilla 31, aporte al sistema de seguridad social. ¿Sí? ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que lo que está plasmado dentro de esta conciliación contable fiscal, pues básicamente corresponde a todas las casillas que se encuentran inmersos dentro de la declaración de renta. Sigo bajando y ahí pues encontramos muchas, encontramos varias y están separadas pues por un espacio en blanco porque aquí es donde vamos a colocar eh, de dónde sale o de dónde se deriva el saldo de ese renglón que quiero que se muestre dentro de la declaración de renta. ¿Ok? Si miro entonces el renglón de 3, me dice efectivo, bancos, cuentas de ahorro, y debe ser exactamente el mismo que está mostrando aquí la declaración de renta dentro de la casilla o el renglón 33. Efectivo, bancos y otras inversiones. ¿Listo? Entonces, yo voy a diligenciar este formato. Cuando tenga diligenciado el formato de conciliación contable fiscal, pues simplemente es trasladar a la declaración de renta lo que aquí esté representado, pero solamente en la parte fiscal. Lo que esté en la parte contable, recuérdenlo, eso no se lleva a la declaración. ¿Qué voy a llevar a la declaración? Lo que esté aquí. Valor a reportar en la declaración de renta. ¿Ok? Entonces,
inicio de los saldos contables, diligenciando, digamos, esta casilla, estas casillas, para posteriormente revisar el estatuto tributario y llegar a esos saldos fiscales. Como voy a arrancar o a iniciar teniendo en cuenta los saldos contables, ¿qué debo identificar o sobre qué información voy a trabajar? Pues sencillo, sobre la información que me arroja el software contable. La misma dinámica que hacíamos con el tema de los medios magnéticos. Tengo por acá un balance de prueba de la empresa. ¿Okay? En este caso, la empresa Inversiones Gold SAS generó un balance de prueba de la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Y ahí pues se detallan activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, todo el movimiento que tuvo la empresa durante el año grabable 2019. ¿Okay? Saldo en caja, saldo en bancos, clientes, en fin, todo el movimiento que tuvo. ¿Qué debo hacer entonces? ¿O qué debemos hacer entonces nosotros? Hacer un traslado y llevar estos saldos que tengo aquí, en mi saldo final, en mi saldo actual de cada movimiento, a el formato de conciliación contable fiscal. Recuerden que dentro de la declaración de renta yo debo detallar todo lo que tengo, activos, pasivos, ingresos, costos, gastos. Es un resumen de todo lo que en cierto año pues, la empresa generó o nosotros como personas naturales obtuvimos, ¿ok? Entonces, teniendo claro eso, pues lo único que voy a hacer es diligenciar todos estos campos y pues trasladarlos, finalmente llevarlos a la declaración de renta, ¿sí? Entonces, miren que como esto corresponde a cada una de las casillas de la declaración de renta, pues no vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por la parte de los ingresos, vamos a dejar de último la parte de activos y pasivos, que es la parte inicial, miren, pasivos, porque eh, aquí digamos, necesitamos calcular el impuesto, y el impuesto pues, normalmente se calcula con los saldos de los ingresos, costos y gastos. Luego de finalizar esta parte que depura como tal el ingreso del impuesto, vamos a la parte de activos y pasivos, que es mucho más sencillo. ¿Okay? Entonces, empezamos aquí en el renglón 42, que es donde comienzan los ingresos brutos operacionales. ¿Y qué vamos a hacer? Pues identificamos cuáles son los ingresos que tenemos en nuestra declaración de renta, en nuestro balance de prueba, perdón. Bajamos hasta el código 4 y aquí. La empresa tuvo durante el año este movimiento que aparece aquí en cuanto a sus cuentas de ingresos. ¿Ok? Tuvo ingresos de 5.000 millones de pesos por servicio de transporte. Tuvo ingresos de alquiler de maquinaria y equipo de 300 millones de pesos. Aparece negativo, ya les había indicado esto, porque este software, cuando el saldo es crédito, lo muestra con un signo menos. Cuando el saldo es débito, lo muestra con un signo positivo. Entonces, en este caso, pues como estamos hablando de ingresos, cuentas 4 y la naturaleza de los ingresos es crédito, pues nos está mostrando un menos o un saldo negativo, ¿no? Pero hace referencia a eso, a que el movimiento es crédito. Ok, listo. Entonces, hacemos lo siguiente. Trasladamos a esta casilla de ingresos operacionales todo lo que tengo allá. Yo lo voy a traer con más, pues simplemente arrastro, pues básicamente los ingresos que están expresados en el balance de prueba. Voy a guiarme aquí de básicamente serían solamente dos, ¿sí? Las cuentas 41, ingreso por servicio de transporte e ingreso por alquiler de maquinaria, porque si ustedes se dan cuenta, ya después viene la 4175, que es devoluciones, y 42, que son ingresos pues no operacionales, ¿sí? Como aquí solamente me están pidiendo ingresos brutos operacionales, pues detallo los ingresos brutos operacionales, código contable 41. Más abajo nos estarán pidiendo pues la información de los ingresos no operacionales y la información de las devoluciones en venta. Por eso solamente aquí tengo en cuenta es ese valor. ¿Sí? Entonces vamos a traer en materia contable esos ingresos. Y digo que por servicio de transporte, la empresa obtuvo un ingreso de 5.000 millones de pesos. ¿Okay? Por servicio de alquiler, la empresa obtuvo un saldo de 300 millones de pesos.
Recuerden que los traigo positivos. La declaración de renta no acepta valores negativos. El hecho de que en el balance de prueba me los muestre negativos no quiere decir que los voy a expresar negativos acá. No, los muestro positivos siempre, ¿ok? Los traigo con un menos para pues voltearles encima. Ok, ahorita traemos entonces los saldos fiscales. Seguimos más abajo y decimos que aquí están las devoluciones, ¿sí lo ven? Casilla 46 del formulario se llama devoluciones 46, devoluciones, rebajas y descuentos. Aquí pues se muestra en el formato de conciliación contable fiscal y digo que en devoluciones la empresa obtuvo un movimiento de 3 millones de pesos. ¿Ok? Saldo positivo, 3 millones de pesos. Y los otros ingresos que me detalla acá, que serían estos, los que nos hace falta por reconocer en el formato de conciliación, que son descuentos, provisiones, reintegros, indemnizaciones, entre otras cosas, los reconozco como otros ingresos. ¿Ok? Reviso si dentro del formato de conciliación contable fiscal no hay una casilla en donde pues los involucro. Si no hay una casilla en donde debo registrarla, los llevo como otros ingresos, ¿ok? Entonces, aquí registro lo que no incluía anteriormente, que básicamente son estos, perdón, cuenta contable, desde la 421040 hasta, Profe, y esa que dice descuento con condición no aplicaría para la otra casilla. ¿cuál casilla? A ver, la que La dice, de devolución y descuento no decía. exacto, excelente, buen punto. Tienes toda la razón. Mira que la casilla se llama devoluciones, rebajas y descuentos en venta. Como aquí hay una de descuento, que es esta que está acá, tu pregunta es si esta iría dentro de esa casilla. ¿Ok? Listo, tienes toda la razón. Esa entonces, como es un descuento, estaba pues estaba pasando por alto esta condición, este nombre de esta cuenta. Iría aquí. Entonces, adicionémosle a las devoluciones, rebajas y descuentos en venta este valor que tenemos aquí, ¿vale? Sería entonces descuento, también lo reconocemos aquí, siempre algo que no es. Descuentos condicionados y los reportamos acá. Ok, listo. Vale. Aquí pues obviamente modificamos la sumatoria y agregamos esta que estaba sola y me da que el total de las devoluciones son de 396 millones de pesos. Listo. Y entonces este descuento condicionado no va y traemos los ingresos desde provisión, ingresos de provisiones, hasta ingresos por rifas y loterías. Ingresos por rifas y loterías, ¿vale? Traemos entonces el valor contable, que sería perdón, traemos con signo negativo, y pues básicamente eso es lo que hasta el momento hemos realizado, ¿sí? Fíjense ustedes que simplemente estamos trasladando, ¿okay? Estamos llevando del balance de prueba al formato de conciliación contable fiscal. Hasta el momento pues no hemos hecho nada, ¿ok? Como ya tenemos, digamos, toda la sesión de ingresos registrados aquí en el formato de conciliación contable fiscal, lo que hago ahora es llevarlos a la parte fiscal. Pero para llevarlos a la parte fiscal, debo conocer si debo reconocerlos como tal o si no debo reconocerlos como tal. Como estamos hablando de ingresos, recuerden que los ingresos, lo que debo tener presente es clasificarlos. Si va como un ingreso ordinario, si va como una renta exenta, si es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o si es una ganancia ocasional. Entonces, tengo los ingresos brutos operacionales. Los ingresos operacionales siempre son ingresos ordinarios, siempre son ingresos grabados. Entonces pasan completo. Es decir, que si me gané 5.000 por un lado y 300 por el otro, sobre esos ingresos debo pagar impuesto de renta. Es decir, que en la conciliación contable fiscal debo colocar aquí
que los ingresos operacionales pasan completos. Sobre 5.476 millones voy a pagar impuesto de renta. ¿Ok? Seguimos más abajo y nos damos cuenta o revisamos los ingresos que tenemos. De estos ingresos que tenemos, ¿cuál a ustedes les llama la atención? ¿Ok? Digamos que todos los ingresos que tenemos acá, pues vienen del saldo contable, pero entremos a revisar. De provisiones, reintegros, indemnizaciones, ajuste al peso, premios obtenidos por la realización de concursos, ingresos por rifa. De todos los que tenemos aquí, pues ya yo conozco, obviamente, tendríamos que leer el estatuto tributario. Lastimosamente, por temas de tiempo, no lo vamos a poder analizar los artículos que corresponden a cada uno de estos ingresos y poderlo, digamos, resolver con base en la norma directamente. Sin embargo, yo identifico que este ingreso por indemnización, por siniestro, tiene un tratamiento diferente. Este ingreso por rifas y loterías tiene un tratamiento diferente. ¿Okay? ¿Recuerdan? Yo les hice un ejemplo a ustedes de la indemnización en la clase pasada, no sé si lo recuerdan o qué me dicen. ¿Cuál es el tratamiento del ingreso por indemnización? Es no constitutivo de renta. Es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia personal. Exacto. Es decir, que no lo puedo reconocer aquí. Miren que inicialmente lo había colocado, pero ya cuando estoy haciendo un análisis de los ingresos que tengo, yo digo, no, acá, este ingreso por indemnización no lo puedo reconocer acá, porque es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Recordemos que el ingreso no constitutivo, la indemnización, para hacer un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional, debe cumplir un requisito, y es que el valor recibido debe ser reinvertido en un activo de igual o similar característica. Si el activo fue reinvertido en un activo similar, pues yo no puedo, digamos, llevarlo como un impuesto grabado, sino que debo darle el tratamiento de un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Ok? Es decir, que debo reconocerlo aquí. Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Casilla 47. Vamos al formulario. Casilla 47 se llama ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Lo debo llevar ahí. Les pregunto ahora, muchachos, chicas. Aquí, cuando hablamos de ingreso no constitutivo de renta e identificamos que efectivamente este lo es, porque se cumplieron las condiciones, pongamos, debo reconocer ese ingreso solamente aquí abajo como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y como se muestra aquí, o debo registrarlo tanto como un ingreso ordinario arriba y un ingreso no constitutivo abajo. Es decir, dejo ambos arriba y abajo o solamente lo coloco abajo. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que se coloca arriba y abajo, ¿Por qué? porque es que la primera está hablando sobre los ingresos brutos, es todo lo que recibí, pero luego es que voy a hacer el detalle de qué constituye renta y qué no. Excelente, Susan, excelente, así es. Tienes toda la razón. Se reporta en ambos lados, porque realmente está hablando de ingresos brutos, todo lo que me gané. Además, miren qué pasa. Si yo reporto esto acá y lo resto aquí, ¿cuál es el efecto de ese ingreso? Pues cero. Si sumo 114, pero abajo lo llevo como ingreso no constitutivo, el efecto pues va a ser cero. Es como si hiciera una simple resta. ¿Sí? Si tengo de ingresos brutos 114 por acá, pero le resto, es decir, sobre este monto no voy a pagar impuestos, pues el efecto miren que termina siendo cero. Lo sumo por un lado, lo resto por el otro, pago cero. Pero si yo elimino este concepto acá arriba, si yo lo quito y lo reporto aquí abajo, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un error gravísimo.
¿Por qué estoy cometiendo un error gravísimo? Porque estoy restando ingresos a la base para pagar impuestos. ¿Ok? Es decir, si yo hago esto, lo que voy a tener es ingresos sobre los cuales se declara impuesto. Tendría aquí los 5.000, ¿cierto? Más lo que me dé la sumatoria de esto. No lo tengo aquí, vamos a sumarlo. Una suma sobre esto. La base del pago de impuestos sería de 5.600 millones. ¿Okay? Pero a eso le estoy restando los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son 114. Yo pagaría impuestos por 5.500 millones. Pero ojo que como eliminé de los ingresos brutos el ingreso por indemnización, tuvo un ingreso menor. Si yo lo sumo nuevamente aquí, miren que automáticamente mi ingreso base aumenta. Ya no voy a declarar por 5.500, sino voy a declarar por, perdón, aquí sería por, si lo adiciono, aumentaría automáticamente a 5.600. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Que el beneficio de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional es que mi ingreso es cero. ¿Ok? Es decir, que lo que estoy registrando como ingreso grabado, después lo reste, después lo elimine, para que haya un ingreso de cero por ese concepto y no pagar impuesto de renta. Pero si yo no lo reporto aquí, lo que estoy haciendo es restarlo, o sea, estoy disminuyendo el ingreso sobre los ingresos que sí tienen que pagar impuesto de renta. No sé si fue claro, si de pronto fue un poquito confuso ese punto. Ustedes me dirán, Está claro, profe. ¿sí? ¿Qué dice Lorena y Juan? Sí, profe. Juan, ¿qué dice? R, profe, R, todo bien. Listo, pues. Perfecto, R. Entonces todo está claro. Entonces recuerden que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional se reportan tanto arriba como abajo, es decir, se reportan como ingreso ordinario, como ingreso bruto, bien lo explicó Susan, y posteriormente se descuentan dentro de la casilla de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Salimos del primero que nos llamaba la atención. El segundo es el de rifas por loterías. ¿Cómo se debe reconocer un ingreso de rifas por loterías? También se los comenté en la clase pasada. Como es un ingreso que no es ordinario, que no corresponde a la actividad ordinaria de la empresa, sino que se puede dar, no se puede dar. Yo todos los días no me gano la lotería, no me gano el baloto. Ese ingreso debe ser reconocido como un ingreso por ganancia ocasional. ¿Okay? Como es un ingreso por ganancia ocasional, no puedo reconocerlo aquí. Recuerden que el impuesto de renta y complementarios tiene dos impuestos. Por un lado, la renta y por otro lado, las ganancias ocasionales. Entonces, este valor yo debo restarlo de acá. Ese sí no lo voy a mostrar como un ingreso ordinario porque él no va a pagar impuesto de renta, va a pagar impuesto a las ganancias ocasionales. Me voy más abajito a la casilla que corresponde, en donde debo indicar las ganancias ocasionales. Me adelanté un poquito, ¿ok? Pero la casilla 65 es la que básicamente me indica, vamos a ver el formulario, los ingresos que obtuve por concepto de ganancia ocasional. Mírenlo aquí, ¿ok? Toda esta es la sesión de ganancia ocasional. Casilla 65 a la 68, ingresos por ganancia ocasional, costo por ganancia ocasional y ganancias ocasionales, no grabadas y exentas, ¿sí? Me voy entonces aquí al formato de conciliación contable fiscal, casilla 65, ya me adelanto un poco, y digo que los ingresos por lotería, por rifas y por lotería, debo llevarlo acá como una ganancia ocasional. ¿Okay? Este ingreso
obviamente no se reporta tanto arriba como abajo, ahora sí es diferente, porque corresponde a un ingreso completamente diferente. Además, que voy a pagar un impuesto diferente por uno que por el otro. Pues terminaría pagando un 10% y por los ingresos de arriba terminaría pagando un 33%. ¿Ok? Si lo reporto arriba y si lo reporto abajo, es decir, si lo reporto como ingreso ordinario y lo reporto como ganancia personal, pues estoy pagando doble impuesto por un mismo ingreso. ¿Ok? Es diferente al del ingreso no contributivo porque en uno sí hay un real beneficio y no. Aquí la situación es que debo clasificar el ingreso y pagar el impuesto que corresponde a cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Ya teniendo claro esto, la clasificación de los ingresos, aquí pues obviamente hay pocos ingresos, para que fuera un poco más práctico el taller, pasamos a la parte fiscal. En materia de ingresos pues es mucho más sencillo y todos estos ingresos pues terminarían siendo base para declarar o para pagar impuesto de renta. Por lo tanto, pues los pasamos tal cual a la declaración. Es decir, que hasta el momento, Profe, dime, ¿y a qué se refiere los ingresos por premios obtenidos en la realización de concursos? bueno, ese ingreso anteriormente tenía un tratamiento diferente, ¿sí? Como pues nuestro país hace tantas reformas al estatuto tributario, anteriormente este ingreso tenía un beneficio. Cuando tú pues te ganabas un premio mediante un concurso, llevabas ese ingreso como una renta exenta. Una parte se llevaba como renta exenta. Sin embargo, hoy los ingresos obtenidos por concurso son grabados 100%. ¿Ok? Es decir, que si estuviéramos trabajando con la normatividad anterior, este ingreso tú lo tendrías que eliminar de acá. Bueno, perdón, no tendrías que eliminar de acá. Lo tendrías que dejar y adicionalmente restarlo más abajo en la sección de renta exenta. Pero como hoy en día es grabado, pues no tiene ninguna implicación. Lo reporto aquí y sobre ese valor pago un impuesto normal, ¿ok? Ah, ok, le preguntaba, ahora porque como era un concurso y usted decía que por la lotería uno no se la ganaba todos los días, o sea, un concurso tampoco. Ah, Profe, bueno, pero sí, sí. O sea, eso no creía, podría verse como ganancia ocasional. Exacto. Buen análisis que hacen ustedes. Sí, buen análisis. Claro, podría verse como una ganancia personal porque es un concurso y pues deberíamos reconocerlo abajo. Sin embargo, es que ese ingreso es especial porque la norma como tal, el artículo estatutario, lastimosamente ahora no lo tengo, tendría que buscarlo, el que nos habla sobre concursos, ingresos por premios de concursos, nos indica que a pesar de que contiene todas las condiciones o todo apunta a que es un ingreso por ganancia ocasional, debe declararse aquí como un ingreso ordinario. O sea, lo que el estatuto tributario no nos menciona taxativamente que hacen parte de los ingresos ordinarios, pues yo lo puedo reconocer como una ganancia ocasional, porque es obvio, o sea, mira, yo no me gano un concurso todos los días, entonces debo reportarlo allá. Pero con este es diferente porque en este sí, la norma del estatuto tributario nos indica que debe registrarse aquí. Entonces, es un buen punto el que ustedes tocan y pues obviamente todo apunta a que se lleva allá, pero como la norma me menciona que va aquí, pues no lo podría mover, ¿vale? Pero buen análisis y de hecho tiene toda la razón en pensar así, porque esa es la idea, ¿sí? Analizar y pues identificar según la condición de los ingresos en dónde los debo declarar, ¿no? Ok, listo. ¿Sí fue claro ahí? sí, profe. Ok, listo. Entonces, Mm, y bueno, listo. Entonces, continuamos aquí. Miren que básicamente lo mismo que estamos registrando en materia contable va a pasar en materia fiscal en cuanto a ingresos, ¿no? Va siendo exactamente lo mismo. Otros ingresos 169, materia fiscal 169. ¿Sí? Okay. profe, Dime. yo encontré que aparece en el artículo 43, premios en concursos nacionales e internacionales derogados. Ajá. Sí. Porque artículo 43, ¿cierto? Entonces, sí,
Bueno, si tú buscas la versión anterior de un estatuto, el artículo 43 no te va a aparecer derogado, sino tenía su texto. Los premios de concurso, de Ajá. rifa, serán renta exenta las primeras, yo mencionaba las primeras 1000 VT, ¿sí? Es decir, tenía una regulación específica este tipo de ingresos obtenidos por concurso. Sin embargo, posteriormente el gobierno eliminó y derogó el artículo. Cuando deroga el artículo, automáticamente deja de tener o de gozar de ese beneficio que anteriormente la misma norma le daba y pasa a la generalidad en el reporte de la declaración, ¿ok? Pero exactamente, Sí, fue lo que les comentaba, que anteriormente tenía una aplicación de renta exenta y hoy pues con esa derogación automáticamente queda sí, grabada. de hecho, dice 2004 grabado al 100% y luego derogado por la ley 1819 del 2016. Exacto, mira que es una ley relativamente nueva, hace 4 años, la ley Sí, 1819 del 2016 fue la que derogó este tipo de ingresos, ¿sí? El Estado como que estaba perdiendo mucha plática por ahí, lo identificó y todo el beneficio, pues, quién sabe, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿qué deben de tener en cuenta ustedes ahora que ya estamos aquí, ya hasta que se nos corta la llamada? Primero les indico que en las declaraciones de renta, en las declaraciones pues, tributarias, nunca pueden pasar saldos como lo estamos pasando. Siempre deben de ser redondeados a miles. Es decir, 169,436, 565. Esos 565 están sobrando. Siempre se deben redondear el múltiplo del mes más cercano, ¿ok? Yo pues voy a aplicar una fórmula en Excel, que es la redondeo, se llama redondear, para que el mismo Excel pues me tome el valor y lleve al múltiplo más cercano. Pasamos entonces de 169,436 a 169,437. ¿Ok? Redondeamos a 1000. Aquí hago lo mismo y en todas las casillas pues lo mismo. Si ustedes revisan la declaración de renta que está ligada a este formulario, se van a dar cuenta que automáticamente, miren, se nos va diligenciando el formulario. Los ingresos operacionales que registra ya tengo aquí un monto. Los ingresos o otros ingresos, bueno, miren que otros ingresos no está. Eso vamos a traerlo, no estaba aquí formulado. Otros ingresos, 169, total ingresos brutos, devoluciones, me está tomando 3 millones, no son 3 millones, y no sirve porque estamos revisando. Miren que no habíamos pasado este monto, y aquí pues solamente está sumando este. Listo. 3.093.000, 3.093.000. Los ingresos no constitutivos de renta, que es la indemnización que ya hablamos, y tengo unos ingresos netos de 5.528.000 pesos. Automáticamente se va diligenciando la declaración de renta. Solamente incorporando los ingresos, no hemos metido costo ni gasto, miren cuánto nos está dando la declaración a pagar, ¿sí? 1.879 millones de pesos, ¿ok? 1.879 millones, 831.000, porque obviamente no hemos agregado los costos y los gastos, que son los que disminuyen la base gravable para el pago del impuesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahorita en la segunda parte, o ahorita que nos volvamos a conectar, hacemos la incorporación de los costos, de las deducciones o gastos, para ver finalmente en cuánto nos queda el impuesto de renta que vamos a trabajar, ¿sí? Y aquí pues vamos a ver el tema de lo que es deducible, lo que no es deducible, y todo esto que se debe tener en cuenta dentro de la declaración de renta, ¿vale? Entonces, ya les vuelvo a mandar el video, perdón, el link, y nos conectamos nuevamente, ¿vale? Listo. R, profe, bueno, R. profe.